el Contralor Auxiliar Sexto de Regalías y la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional dan la bienvenida al evento Socialización del avance en la investigación de la Comisión de Expertos para la Evaluación de Políticas Públicas en Educación Superior de la Contraloría General de la República. Lo que quiero hacer es una presentación de los ejes básicos que constituyen la elaboración del documento y algunas conclusiones que quiero plantear. El primer elemento es que cuando uno se encuentra ante una evaluación de una política o de un programa público, lo que debe plantearse en primera instancia es la pregunta de si estamos hablando de si los programas públicos o las políticas son variables independientes. En general, la teoría y los desarrollos recientes que ha habido sobre las políticas públicas han considerado las políticas como si fueran variables independientes. Esto es, que se hace el estudio y el análisis de las políticas muchas veces independientemente del régimen político en que se desenvuelve y del sistema de gobierno en que son trazadas, y se abordan como por fuera del espectro o del entorno. Y muchas veces se hace incluso, se llega a hacer incluso un análisis de las políticas, incluso en análisis comparados entre países sin considerar la especificidad de los países. Yo lo que quiero es hacer una presentación de esos temas, considerando el tema del financiamiento de la universidad pública en Colombia. Y me planteo si las políticas de educación superior son políticas que hay que mirarlas o que se pueden considerar una variable independiente. Los desarrollos que hemos hecho nosotros en la propuesta de una construcción de una política para países de frágil institucionalidad nos ha llevado a plantearnos el argumento de entrada de que una política no es una variable independiente. Una política es una variable dependiente y depende tanto del conjunto de reglas de juego que están establecidos como de la condición institucional en la que se desenvuelven. Uno dice, bueno, ¿qué es una política pública? En general, las definiciones que se han hecho de las políticas las han considerado como un conjunto de decisiones que se toman en función de una atribución o que una autoridad pública hace o toma en función de su competencia. Una discusión que teníamos fuerte en esos desarrollos iniciales de las políticas públicas y de los estudios de política pública en Colombia, decíamos, es que es muy generalista esa definición. Una política pública no es solamente una decisión o una no decisión que toma una autoridad en función de su acción competente. Una sentencia judicial no es una política y es una decisión que toma una autoridad en función de su competencia. Tampoco una ley es una política pública. Una política es un dispositivo de gobierno. Es el curso de acción que el gobierno se traza para saliendo de un punto A tratando de llegar a un punto B. Y el curso de acción, la noción de curso de acción se debería desestructurar bajo el concepto de la función gubernativa, que es el propósito de llevar o de traducir una intención de gobierno en un hecho gubernativo. ¿De qué depende una política pública? Primer elemento del que depende una política pública es del régimen de gobierno. Si el régimen de gobierno es presidencialista o si es parlamentario, las políticas públicas reflejan ese tipo de condición. ¿Por qué? Porque los regímenes políticos son los que definen la naturaleza y los rasgos de la función gubernamental. Los regímenes políticos definen qué instituciones del gobierno y cuál no, a través de qué mecanismos se financian y a través de cuáles no,
¿Cuál es el conjunto de reglas de juego? Y ese es el primer elemento determinante. El segundo elemento determinante ya es la forma de gobierno. La función gubernamental se entiende como la función a través de la cual el gobernante busca llevar o moldear los comportamientos de la sociedad y el Estado. Esto es, en un escenario en el cual se marca muy claramente el conjunto del régimen de competencias y el régimen de jerarquías, y las reglas de juego establecen muy claramente qué cosas son del objeto gubernamental, qué cosas son del objeto legislativo, qué cosas son de la rama judicial. Desde el punto de vista de esos regímenes, cuál es el margen sobre el que se trabaja, la función de gobierno tiene las políticas públicas el dispositivo a través del cual esa función es una función reguladora. Yo creo que voy a hacer unos muñequitos que me van a permitir como graficar un poquito mejor la cosa. No sé si se oye así bien. Decimos que las políticas públicas hacen referencia al conjunto de relaciones que tiene el gobernante, no solamente con la sociedad que él eligió, sino con el aparato administrativo al que llega. ¿A través de qué mecanismo? Con el aparato administrativo y a través de qué mecanismos se conecta con la sociedad que lo eligió. Son las políticas públicas. Las políticas son, en principio, revelan el curso de acción. En ese sentido es un dispositivo de gobierno. Este dispositivo de gobierno tiene una potencia en la medida en que, uno, tiene un poder simbólico, en la medida en que expresa una intención, y tiene un poder fáctico, en la medida en que expresa o que induce hechos. En ese escenario, las políticas dependen o están determinadas por esta emoción de los regímenes políticos, de las reglas de juego, de la naturaleza de la función gubernativa, y de una cosa que vamos a ver en la filosofía política clásica hay un concepto que es el que permite todos estos desarrollos, y es que la tarea de gobierno es una tarea de conducción política. A través del cual en función de un proyecto político se busca llevar la sociedad de un punto A a un punto B, y se busca sobre todo moldear los comportamientos de quienes, de la sociedad y del Estado. La función del gobierno y el objeto del gobierno finalmente es, a partir de un modelo de sociedad, de un ideal de sociedad que invoca una noción, una idea política, finalmente lo que busca es moldear cómo se va a comportar el Estado y en función de qué se va a comportar la sociedad y el Estado. Una política pública tiene un poder simbólico en la medida en que indica cosas. Es un mecanismo de comunicación a través del cual el gobernante se comunica con los gobernadores. Y el primer elemento entonces de una política implica la decisión de optar o de escoger por trabajar en un tipo de tema y con un tipo de grupo de población. Es decir, un enunciado de política. Expresa ese poder simbólico, expresa la intención de ir en una dirección determinada y de trabajar con una gente y con unas instituciones determinadas. Luego, una enunciada política del principio de desata un conflicto, o un conjunto de tensiones en la medida en que hay sectores que no se sienten representados o que no se sienten identificados. Entonces, por ejemplo, hoy ya en su intención gubernativa Oscar
idea clara de eso, de no propósito. Lo que los ciudadanos entendimos es que él quiere parar las negociaciones y someterlas a unas condiciones nuevas. Él ya dio esa señal. Y a las instituciones también eso le da una señal, a las Fuerzas Armadas, a la Consejería de Reintegración, a la Consejería de Paz, a todo el mundo ya empieza a tener. Y la primera reacción frente a la política es una situación de conflicto, porque hay sectores que están en desacuerdo. ¿Qué viene en el proceso de estructuración de la política? Uno, el reconocimiento de actores y de tensiones. Que gobierna, una vez se sienta en su tarea y con ese enunciado empieza a identificar con qué sectores puede hacerlo y con cuáles no va a poder hacerlo. ¿Cuáles son las tensiones que son sustantivas? ¿Para qué? Porque busca llevar a unos acuerdos. ¿Y esos acuerdos qué buscan? Buscan es una especie de equilibrio de tensiones. No se trata de resolver las tensiones, se trata de unos arreglos en los cuales llegamos a un estado de cosas en el cual cada uno respeta la distancia del otro y vamos a ir avanzando. La función de un gobernante, la acción de un gobernante es en el fondo la acción de un proyecto hegemónico. Él quiere, yo como gobernante quisiera que en el momento en que me posesione, mis políticas, todas mis intenciones de gobierno sean compartidas por todos, que mi proyecto de sociedad, que mi proyecto de Estado sea hegemónico, que todo el mundo diga sí, ese es. Pero el gobernante busca ser hegemónico. Y las políticas tienen un poder simbólico en la medida en que son ese instrumento de comunicación que le informa a la gente, vamos por este lado. ¿Sí? Y tiene un poder fáctico en la medida en que obliga a la movilización de los recursos. En ese escenario, dice uno, las políticas públicas están dependiendo del régimen político, de la función gubernamental y de las tensiones o la dinámica de tensiones políticas que se dan en el momento. Claro, cuando uno le plantea esto a los académicos de la teoría política y les dice las políticas públicas son no solamente un instrumento que tiene poder simbólico y poder fáctico, sino que son el instrumento a través del cual el que gobierna se conecta con la sociedad que le recibe, con el aparato administrativo al que llega. Y si es exitosa esa política, ese es un instrumento de poder. Luego las políticas públicas tienen esa particular característica de que es un instrumento para reproducir el poder del que gobierna. Él va moldeando los comportamientos. En ese escenario, entonces, cuando uno va a mirar, cuando uno va a hacer la observación de las políticas públicas, y vamos a decir, vamos a evaluar la política pública de educación superior, me preguntaba, las políticas públicas de educación superior son variables e independientes. Es decir, podríamos discutir las políticas de educación superior independientemente del régimen político, y ahora explico por qué. De la función del gobierno, de la visión del gobierno y de las tensiones políticas. La política pública debe cumplir con tres requisitos. Una política pública debe marcar un régimen de gobierno. Un campo de jerarquías y funciones bien delimitadas. Y tercero, un aparato administrativo que cumpla o que ejecute, pues. Nuestra Constitución establece de entrada que para el caso de la educación superior hay un régimen de gobierno y hay unas jerarquías y unas funciones que están establecidas.
dice para el tema de la educación superior que las universidades son entidades autónomas. Están regidas por el principio de autonomía. Que la función está estructuralmente concentrada en el aparato gubernamental y que con el principio de autonomía se busca al máximo sacarla o excluirla de las tensiones y del juego político, y lo que hay que buscar es que sea una instancia central. Y por eso el organismo universitario, desde el principio de autonomía, va a darse sus propias reglas de juego, va a definir sus programas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me pongo a plantear eso, digo, a ver, y eso como la discusión que hubo en el grupo y la discusión que se planteó en el documento, y es, tenemos claramente establecido cuál es el régimen de gobierno en el tema de la universidad pública. La Constitución dice que las universidades tienen su propio principio de autonomía, que los busca excluirlos y sacarlos de la dinámica política, y que ellos se dan su propio régimen de gobierno. Dice, bien. Y que además eso se va a reglamentar a través de una ley, como la ley 30. La primera vez que aparece la palabra políticas en la ley 30 es en la página 36. La primera vez que aparece. Cuando habla de la noción de autonomía, no establece cuál es la cabeza del gobierno. Dice que las universidades son autónomas, ¿sí?, para definir sus políticas, para definir sus programas, para definir etcétera, pero no están establecidos cuáles son los límites de autonomía frente al Estado. Bueno, ¿y en qué momento entro yo? No, al Estado se le confiere la función de inspección y vigilancia. Claro, pueden estar inspeccionando que yo haga bien las cosas, puede haber un control, pero el tema, revisan en qué me estoy gastando el dinero, qué tipo de programas tengo, pero no pueden decir qué tipo de programas estructuro ni qué fuentes de financiamiento puedo buscar. Y ahí encontramos el primer obstáculo en esto. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en la observación de la política, el curso de acción gubernativa que debe tener no es trazado por el gobierno, lo trazan las propias universidades, y ahí tengo un problema muy serio. ¿Qué define que la universidad estructure más bien un programa de carácter técnico y no una carrera en humanidades? La universidad. ¿Bajo qué criterios se gestionan los recursos en las universidades? No en las propias autoridades. Cuando nos metemos en el espectro de las universidades públicas, nos vemos que se trata de grandes organismos que tienen unos fondos de financiamiento, que tienen unos aportes y ellos tienen su propio desarrollo. La segunda universidad pública que recibe más recursos per cápita en el país es la Universidad del Pacífico. Recibe 8.5 millones de pesos por estudiante. Más que la Universidad de Antioquia, más que la Universidad del Valle, más que muchas universidades. La Universidad del Pacífico recibe, después de la Universidad Nacional, en la instancia, la universidad que más recibe recursos por sus estudiantes. ¿Qué margen de producción académico tiene la Universidad del Pacífico? ¿Qué tipo de contribución, qué tipo de formación de estudiantes, qué tipo de recursos, qué contribución? Y ahí uno se enreda. Como está marcado el principio de autonomía, que es un principio que no establece cuáles son los límites ni de las universidades frente al Estado, ni del Estado frente a las universidades, hay una discusión que yo recojo,
a través de los fallos del Consejo de la Corte Constitucional, que se plantean la autonomía como la posibilidad del ejercicio de la libertad de cátedra, del libre desarrollo, de la interferencia política. Cuando entramos en el segundo componente, encontramos, por ejemplo, que en Colombia muchos gobernadores y muchos alcaldes han creado universidades públicas y las manejan. Incluso en los nombramientos muchas veces inciden las dinámicas políticas de quién es el rector. Si uno ve hoy cuál ha sido la evolución de los rectores de la Universidad Distrital en Bogotá, encuentra muy claramente una muy buena radiografía de la dinámica política que se mueve en la... Entonces el cuento de la autonomía es un cuento que es un cuento chino. Como las universidades son sociedades u organizaciones de eruditos, no hay nada peor para intentar trabajar con una organización que una organización de eruditos. Lo saben todo, lo conocen todo y es muy difícil. Yo estaba trabajando en el proceso de reestructuración de la Universidad de Antioquia y uno de los puntos que se planteaba, basado en el principio de autonomía y sobre la base de las formas de gobierno y cogobierno que se deben dar en la propia universidad, era muy importante el planteamiento respecto, por ejemplo, a la participación de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores en la definición de sus propios horizontes. 10 millones de ignorancias no eran un saber, decía Hayek. ¿Qué sentido tiene, le planteaba yo a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, plantearse espacios de participación, decisión en ámbitos sobre los cuales ustedes no tienen los elementos para decir o para sugerir un curso de acción? ¿Qué tan preparados pueden estar los estudiantes de una institución o los trabajadores de una institución con respecto, incluso los propios docentes respecto a eso? El Estado lo que ha hecho es un autoaislamiento con respecto a la universidad. Nuestra estructura institucional nos plantea de entrada un límite muy fuerte a las universidades. Dice, las universidades se financian con recursos públicos, pero las universidades son las que definen su propio proyecto. Claro, como hay ese mutuo aislamiento, ¿no?, como pasa en universidades y en instancias aquí, por ejemplo en la SAP, claramente se plantea una especie de juego de nosotros los profesores nos encargamos de la parte académica, ustedes los políticos manejan el resto. Y aparte del conocimiento, la gestión del conocimiento se maneja de manera fragmentada y en muchas universidades se maneja así. De modo que se recurre al Estado es para el financiamiento de las actividades, pero en la definición del norte nos perdemos. Y ahí tenemos un problema serio. Las universidades tienen en Colombia un déficit superior a los 11.5 billones de pesos. Los datos que yo utilizo en el trabajo son datos muy marcados en función de los documentos y el proceso que está haciendo el CESU de consultas para la definición de la reforma a la educación superior. Ellos dicen, miren, tenemos el 11.5 billones de pesos. Acá están los datos. Que en la magnitud están distribuidos en los siguientes frentes. En infraestructura y planta física, en capacitación de personal y adecuación de recursos humanos, en programas de desarrollo profesional,
como los que concentran los ejes principales. Cuando uno empieza a descomponer estas cifras, dice, mire, el total que se requiere hoy es de 18.7 millones de pesos, de los cuales ya las universidades por su propio esfuerzo han planteado, han puesto 7.5 millones, se necesitan 11. Es decir, 3 veces el total de los fondos que se han recibido en el 2013. Aportes para infraestructura 64.2%, aportes en formación para docentes y contratación de personal 24%. Cuando uno hace ya la descomposición de, bueno, ¿y en qué se requieren los fondos y bajo qué fuentes uno se encuentra con dos problemas básicos? Por un lado, producto de esta autonomía, las universidades fueron desarrollando programas y fueron generando compromisos que no tenían un soporte necesariamente adecuado para el financiamiento. Asumieron programas de maestría, en los mejores casos, en los casos más positivos, programas de maestría, de doctorado, que suponían la contratación de profesores y de personal mucho más costoso, para los cuales los fondos que estaban establecidos presupuestalmente no estaban pensados. Y así se han venido desarrollando muchos nuevos gastos en la generación y la apertura de nuevos programas. Segundo, en la contratación de nuevo personal. Cada vez los requerimientos y la competencia estaba planteándole a las universidades la necesidad de estar contratando personal que le pudiera ayudar a cumplir los desajustes o los problemas que tenía en términos de mejoramiento de la calidad. Y en ese sentido, las universidades en Colombia pasan, ahí en el documento están los datos, de proporciones como 400 doctores que tenían en la Universidad de Antioquia a 950 doctores, y eso tiene que ser cubierto. Con un agravante, estos profesores que no necesariamente podían ser cubiertos como parte de la nómina, sino eran contratados, estos profesores comenzaron en la contratación a hacer reclamaciones ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado, por la necesidad de ejercer sus derechos, que fuesen reconocidos y no tener menores prebendas ni menor retribución frente a los profesores de planta. Efectivamente, la Corte Constitucional en 2 sentencias y después el Consejo de Estado en otra, le permite y obliga a las universidades a que tengan que hacer los ajustes para considerar que si bien los profesores eran profesores de nómina, eran profesores ocasionales, para todos los efectos era como si fuese de nómina. Y ahí se generó una brecha grande de problemas pensionales, de problemas de prestación, de prestación social, etc. Y el problema se ha ido aumentando. Y producto de esta situación de tener un margen o un punto de partida desde el punto de vista de cuándo puede haber una sincronía entre unos y otros, el problema no puede resolverse. ¿Qué pasa? Las universidades están buscando recursos por su propio bolsillo, buscando resolver los problemas de financiamiento con recursos propios, por ejemplo, ajustando matrículas, por ejemplo, vendiendo servicios, por ejemplo, estableciendo o logrando a través de mecanismos de relacionamiento político la generación de nuevos recursos. Pero no hay un factor estructural que permita pensar que las universidades están yendo hacia un sistema de financiamiento que les garantice la sostenibilidad. En un escenario en el cual, cuando uno ve hace la descomposición, se encuentra con que el 68% de los profesores con título doctoral están en 3 universidades, Nacional, Antioquia, allí están también los mayores niveles de producción científica, los equipos de investigación más desarrollados, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos planteamos cómo poder abordar estos temas, decimos, mire, es francamente imposible
buscar un mecanismo de financiamiento que resuelva estructuralmente el problema de financiamiento de la universidad pública. ¿Por qué? Porque la universidad pública debemos considerarla como una empresa de generación de conocimiento que no tiene un soporte presupuestal que le permita desarrollarse en funciones de eso. Lo otro más crítico tiene un problema de gobernanza interna que impide que se pueda mover con discreción o que se pueda mover en función de la consecución de nuevos recursos. Si usted tiene una empresa que por un lado está generando un conjunto de demandas y de requerimientos sistemáticos que no está bien acompañado por el sistema de financiamiento, pues el problema no se va a resolver. El planteamiento que nosotros hacíamos era en función, que es un planteamiento un poco fuerte, un poco agresivo. La autonomía, como dicen los padres, se gestiona en la medida en que los hijos tengan independencia. Y esto es que las organizaciones, como son independientes, como son autónomas, pues debían ellas definir sus fondos y el Estado establecer el margen claramente de cuáles son los rubros que debe financiar y actuar muy bien, muy en consecuencia de qué tipo de rubros debe financiar, considerando dos cosas. Por un lado, la capacitación de los profesores, y por el otro lado, el tema de la planta física y la infraestructura. Las universidades, el Estado ayude con la infraestructura física, en el mantenimiento de la infraestructura física y en el mantenimiento de una planta mínima de profesores, y los desarrollos de la universidad váyanse en función de nuevos programas. Sin embargo, ese problema no se va a resolver. Problemas como la Universidad de Sucre, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Atlántico, han demostrado que no tienen esa capacidad para gestionar. Un caso muy interesante es la Universidad de Magdalena. Cuando la recogen la Universidad de Magdalena con 2.000 estudiantes y un déficit fiscal fuerte, y quien la recoge, que es Carlos Caicedo, el actual rector, emprende un proceso de proyección de la universidad basado en la producción de la universidad, alianzas, producción de proyectos y ejecución, y sale. Llegó a 10.000 estudiantes, multiplicó sus programas, logró la inserción de esa universidad en relación con otro conjunto de programas, y la universidad se volvió el gran objeto de disputa política. Yo fui una de las personas que estuvo en la mitad de esa discusión, en la época entre paramilitares, cuando los paramilitares disputaban el poder de la universidad. Y la gobernación clarísimamente había tomado su posición. En fin. Una universidad de esas muestra que hay posibilidades de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de proyectos, de desarrollo de programas. Incluso la Universidad de Magdalena empezó a comprar las casas, las joyas arquitectónicas de Santa Marta, y las convirtió en museos. Le planteó a la gobernación comprar el hospital y volverlo el hospital de la universidad, y por razones políticas lo bloquearon. Tenían los fondos, tenían las posibilidades, entraron inversionistas, entraron distintos proyectos a financiar. La Universidad de Magdalena mostró que podía ser posible un proyecto de financiamiento de la universidad pública, basado en un proyecto de desarrollo de la universidad, para lo cual los fondos que venían de infraestructura física para el mantenimiento y de plata de profesores era un apoyo importante. Hoy no podemos resolver el problema de la universidad, del financiamiento de la universidad pública, si no recomponemos el sistema. Una de las propuestas es, mire, uno debería estar pensando en que la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, las grandes universidades, la Universidad Nacional, puedan acoger como un conjunto de universidades, es decir, que se fusionen y adquieran muchas universidades públicas en una sola. Es decir, se planteó la Universidad Nacional del Caribe, en donde la Universidad Nacional del Caribe podía absorber a las distintas universidades del Caribe, ¿no?, como de unidades territoriales de la Universidad Nacional, lo que permitía dos cosas. Uno,
un mejoramiento en el estatus académico de pasar de ser profesor de la Universidad Popular de Cesar a ser profesor de la Universidad Nacional. Con el mismo sueldo, no importa, es un activo. El egresado es un egresado con el título no de la Universidad Nacional, no de la Universidad Popular del Cesar, sino de la Universidad Nacional sede. Eso permitía una especie de equilibramiento desde el punto de vista del sistema, que es un sistema muy credencialista, y suponía también romper un sistema muy dual de universidades muy desarrolladas con universidades subdesarrolladas. Cuando se monta ese sistema, le permite, y la propia universidad, por la propia inercia, va a contribuir a que los menos desarrollados comiencen a elevar su formación, sus exigencias, sus calidades, y puede haber una mayor rotación en los funcionamientos. Hubo una discusión, en algún momento se planteó o se intentó que la Universidad Nacional absorbiera la ESAP. La ESAP tiene un presupuesto de 136.000 millones, que no es nada despreciable. Entonces, que la absorbiera como la gran unidad, el gran departamento de administración pública, y que funcionara como parte de la Universidad Nacional. Los procesos, el gobierno estuvo de acuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo, solamente faltó la Universidad Nacional que entendiera la importancia de eso. Por fortuna no pasó. Por fortuna no pasó. Entonces, tenemos un sistema en el cual el sistema es tremendamente dual. La competitividad entre las universidades más desarrolladas y las menos desarrolladas no permite hablar siquiera de espacios de homologación. Poner a la Universidad Tecnológica, al Instituto Universidad Tecnológica de Bolívar, o a las instancias que tienen muy escasos desarrollos y que necesitarían de mucho tiempo y muchos esfuerzos para poder lograr un nivel mínimo de institucionalización. Yo diría, es necesario que se recomponga el sistema y en función del principio de autonomía se estructure un régimen de gobierno en el cual la autonomía se pueda ejercer, pero conforme a unas reglas de juego muy claras, a unos límites muy claros, que el gobierno sí pueda trazar unas políticas con respecto al desarrollo de la educación superior, porque hoy no lo puede hacer. No lo puede hacer sino a través de enunciados. Entonces, cualquier documento de política pública que uno inspeccione sobre educación superior en Colombia se encuentra con la limitación de que el gran operador de la política, que son las universidades, no tienen la competencia para traducir las intenciones de gobierno en hechos gubernativos. Fíjense que incluso si uno se plantea, ha habido una política de financiamiento de la educación superior en Colombia y en particular de las universidades públicas, no ha habido. Lo que ha habido es no más que una política, una acción relativamente sistemática dirigida al cumplimiento de unos compromisos financieros adquiridos en función de la Constitución y la ley. Pero como política pública, y a través de la cual el gobierno le dé a unas universidades más fondos para que se desarrollen en una dirección y a otros fondos para que se desarrollen en otra dirección, no hay eso. Incluso en las entrevistas que hicimos, se entrevistó a la exministra de Educación del gobierno Uribe, desde que se hicieron los ejercicios de evaluación con Francisco Llorea, cuando era ministro de Educación. Cuando uno les planteaba, bueno, ¿cuál era la política de educación superior? ¿Ustedes qué buscaban? Claro, uno dice, no, buscamos cobertura, ¿no? Calidad y mejoramiento de esto, pero nunca había una política orgánica que buscase orientar a la universidad en función de un propósito definido o en función de un propósito de gobierno. Y esto es, necesitáramos hoy universidades que pudiesen estar produciendo o que pudieran estar generando recursos humanos calificados en esta u otra dirección. La discusión en la Universidad de Antioquia con respecto, por ejemplo, a cuál es el lugar de la participación de los actores privados. La empresa privada participa en la Universidad de Antioquia en el Consejo Superior. Le decíamos, ¿en qué sentido tiene participar en el Consejo Superior? ¿Por qué no más bien la empresa privada
lleva a su gente y que participe en los consejos académicos de la facultad, que participe en el consejo académico de la Facultad de Ingeniería, de modo que le diga ahí qué tipo de ingeniero es el que está necesitando, qué tipo de abogado está necesitando, o qué tipo de economistas está necesitando, qué tipo de contadores. Y en ese sentido se necesita una recomposición también de los organismos de gobierno y de participación de las universidades. Pensar que las universidades son instancias que le permiten al país tener un nivel de competitividad y que son las que dan contenido a la nueva noción de competitividad. Hoy no somos competitivos porque vendamos más barato o porque vendamos en mayor cantidad. Se es competitivo por la capacidad que se tiene para recoger un conocimiento nuevo e incorporarlo a los procesos productivos. Tenemos un listado largo de problemas de financiamiento que tienen que ver con ese desajuste institucional que hay entre la norma básica, los principios que establece esa norma y los desarrollos que se puedan dar. Podemos dar incluso la más generosa de las contribuciones. El gobierno puede plantearse una reforma a la Ley 30, estableciendo unos fondos flexibles para financiar las actividades de las universidades. Ni aún en ese escenario vamos a tener resuelto el problema, porque simplemente no tenemos un régimen de gobierno que le pueda permitir a la universidad pública un curso de acción, o orientar a la universidad pública en un curso de acción determinado. Cuando se plantean como las distintas alternativas para resolver el problema, la primera propuesta es una propuesta de transformación orgánica que tiene que ver con eso, con la especie de noción de nacionalización de las universidades públicas, que tengamos un sistema de 2 o 3 universidades públicas nacionales muy fuertes, pero con unas patas territoriales muy fuertes, que cuando lleguen a Sincelejo o a las distintas partes, la Universidad Industrial de Santander, la Pedagógica y Tecnológica de Boyacá, de Tuna, son universidades que han desarrollado una buena capacidad, que tienen un buen potencial en la producción académica y que pueden ellas ayudar a la Universidad de Pamplona, a la Universidad de Cúcuta, a las universidades que les son cercanas, y buscar una forma de regionalización en la cual esas universidades puedan ganar competitividad y en ese sentido puedan generar economías de escala que les permitan resolver los problemas del financiamiento. Hoy los problemas del financiamiento son problemas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, simple y llanamente con los problemas de agotamiento de la infraestructura física, que ya no pueden ser sostenidos con los mismos volúmenes de inversión. Y tampoco sostener hoy a los profesores de la Universidad Nacional puede ser con el mismo ritmo de inversión que se está haciendo, porque la universidad está haciendo un gran esfuerzo en la contratación de nuevos profesores. El Departamento de Ciencia Política, por ejemplo, de la Universidad Nacional tiene 80 profesores con título doctoral, y sostener esa planta no es fácil. La Universidad Nacional tiene cursos, seminarios, foros, talleres y cosas a través de las cuales puede vender servicios. Incluso tiene, como en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Economía del CID, la principal empresa consultora del país. Ya está fácilmente financiando facturando arriba de 22.000 millones de pesos. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo puede plantear? Tuvimos una discusión fuerte en eso en la universidad, en la medida que había profesores que decían que es que la consultoría aislaba y acababa la ciencia y el ejercicio científico se veía minado. Y nosotros le decíamos, profesor, ¿y cuál es su aporte científico? Yo quiero ver cuántos papers ha publicado en qué revista internacional. Pero en cambio sí esos fondos pueden financiar la participación de estudiantes y profesores en proyectos que le permitan avanzar en el conocimiento de las áreas en las que están. En fin, tenemos una serie de problemas que pueden ser resueltos si se estructura el sistema bajo una lógica en la cual la universidad pública debe estar al servicio de la producción de un nuevo conocimiento y la gestión del conocimiento en el territorio.
pero bajo la estructura en la que estamos hoy, en la cual, en función del principio de autonomía, nadie está dispuesto a ceder un centímetro, no tiene sentido. Yo quisiera como dejarle la puntualización ahí en ese tema, más bien es una problematización, es más bien una invitación a leer el documento y encontrar que estamos amarrados de pies y manos en el problema de la educación superior. Yo no me entré desde el punto de vista solamente del financiamiento, para los que se entraron sobre la gestión del conocimiento, por ejemplo, se encuentran con problemas mucho más graves, mucho más fuertes en las propias limitaciones que tiene la normatividad para marcarle a uno un margen de maniobra determinado. ¿Cómo hacer una auditoría a las universidades? Pues simplemente en lo que pudo haber estado ejecutando. Pero si uno hace un análisis de política pública y si uno evalúa la gestión de las universidades por política pública, se encuentra con un problema serio. Tenemos la Facultad de Física de la Universidad de Antioquia, es una universidad que es competitiva a nivel mundial. Las ciencias médicas en otras facultades, en otras unidades de otras, son competitivas, pero no están generando diálogos horizontales en el país. Las universidades invocan el desarrollo y la capacitación y el aumento de los profesores doctorales, pero no le cuentan al país que solamente se está produciendo en la Universidad de Antioquia, en la de Valle y Nacional. Y muchos de nuestros doctores, muchos de los programas hoy, por el programa de conciencias, universidades que pueden tener profesores doctores o postdoctores, teniendo las posibilidades y necesitando a esta gente ahí, no lo utilizan, simplemente porque también en ejercicio de esa autonomía se han convertido en una especie de fuerzas corporativas que, como son unidades corporativas eruditas, pues a ellas no se les puede decir nada, y esa es una propuesta. Gestionar las organizaciones eruditas tiene una dificultad grande, porque todo el mundo tiene margen de acción para actuar y ahí las jerarquías no existen. Yo quería simplemente con esto era ejemplificar y entrar un poquito desde el punto de vista teórico, decir, vea, de las políticas uno no lo puede ver como una variable independiente. Esto no puede ser marcado como un curso de acción cualquiera. Esto responde a una manera de ver el mundo y desde este punto de vista estamos nosotros tratando de ver el problema de la universidad pública de financiación. Quería dejarles ahí. Muchas gracias, señor Controlador Auxiliar número 6 de Regalías, el doctor Javier Lastra, el doctor Pedro Medellín, estimados funcionarios de la Contraloría General de la República. Como bien se sabe, la reducción de la pobreza y el desarrollo social y económico de las naciones en el mundo del siglo XXI depende más que nunca de la producción de conocimiento, servicios y de la transferencia de tecnología innovadora de valor agregado. Y como dijo Pedro Medellín, pues eso es la función principal a la que debería estar la universidad, tal y como lo estoy entendiendo, ¿sí? Y no la función de su propia autonomía corporativa, etcétera, etcétera. Todo lo anterior es precisamente uno de los aspectos más débiles de todo el sistema de ciencia y tecnología en Colombia, incluyendo nuestra educación superior, donde ninguna de nuestras universidades aparece en los rankings de Shanghái o de Leiden, que son los rankings más importantes del mundo. Si bien esta debilidad tiene que ver, obviamente, con múltiples factores, como que es objeto de análisis por mis compañeros de la Comisión, como son las políticas de calidad y pertinencia de la educación superior, su autonomía, gobernanza, su financiamiento, como acaban de escuchar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que otro aspecto de gran importancia y que es motivo del estudio que voy a presentar muy brevemente hoy, media hora. ¿Qué hora es? 12:20. Esperito, porque si no, no se me pasa. Pues un asunto también importante, y es el motivo del estudio que voy a presentar hoy, es la manera
en cómo se están formando los niños y jóvenes en las instituciones de educación básica y media en lo que respecta al desarrollo de las competencias científicas, los bajos resultados que estamos obteniendo y competencias con las que están llegando a la educación superior. Podemos poner la primera, transparencia. De hecho, como les muestro en esta diapositiva, cada vez acceden más estudiantes a la educación superior a lo largo de los años, pues sí, producto de una política de cobertura, cada vez más, pero estos estudiantes están más en rojo, es decir, con bajos resultados en la prueba del Estado. ¿Sí? Hace años eran más los verdes que entraban, claro que entraban menos, pero ahora entran más, pero más están en rojo, con bajos resultados en las pruebas saber. Es claro que la formación de todo el tejido humano que nuestro país requiere, que ya hablo de nuestro país de como 15 años, me van a notar el acento español, tanto para generar una ciudadanía participativa y crítica, potenciadora de la apropiación social de la ciencia y tecnología, como para crear el talento humano necesitado para su Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, debe de comenzar desde los preciados años de vida escolar, donde se están formando las mentes, los corazones, las manos, las 3 H's que decimos en inglés, Head, Hearts and Hands, de las futuras generaciones. Así de hecho, la Ley General de Educación, la Ley 115, que además habló de educación, dejó por fuera la educación superior, ¿no? Habló de la educación básica, esa ley. La Ley General de Educación del 94, ya formulada hace 20 años, y en este momento se está conmemorando, ¿sí? Planteó en consonancia con el espíritu de la misión de ciencia y tecnología diversos objetivos especialmente relevantes para la educación científica. Bueno, de haber podido cumplir con esa ley, con todo lo que venía en esa ley, por lo menos en la educación básica y media, pues hace 20 años yo creo que tendríamos una situación muy diferente hoy en día. Los cambios en la educación, por lo menos le requerimos de 20 años, ¿no? Pongamos 30. Por solo mencionar los principales, esta ley ya incluía objetivos de educación científica clarísimamente. Desde el preescolar, estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. Para la educación básica contemplaba el fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, ampliar y profundizar el razonamiento lógico para la interpretación y solución de problemas de la ciencia y tecnología en la vida cotidiana. Y fíjense, en la educación media decía que se incluía como objetivo general, entre otras, pero una de las principales, o uno de los, pues taxativamente en la ley, la investigación al proceso cognoscitivo. O sea, pensar investigativamente, pensar científicamente, tanto de laboratorio como sobre la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social, artículo 30, litera C. En efecto, las posibilidades para que los estudiantes puedan, con la mejor preparación posible, acceder, desarrollar y culminar exitosamente estudios de educación superior y especialmente, porque no se trata de esto solo de terminar, y especialmente aportar como profesionales graduados y postgraduados a la construcción de un país con las capacidades reales de crear y evaluar conocimiento relevante y pertinente, indudablemente depende de la calidad de la educación científica que han recibido en sus etapas más críticas de la educación básica y media y con que llegan a la universidad. Lo anterior exige a su vez contar con, por supuesto, políticas de formación y desarrollo profesional docente integrales orientados a formar un maestro de excelencia, reconocido como intelectual de la pedagogía y de la didáctica de las ciencias, que le permite cualificarse continua y permanentemente desde la investigación e innovación pedagógica. Un maestro y toda una institución educativa que fomente ambientes de aprendizaje investigativos e indagativos, que de hecho esto estaba en la política, en el documento COMPES, pues en la política esquemática que se plantea en esos documentos, al interior de la escuela, con los espacios y tiempos requeridos para la innovación pedagógica, con un PEI verdaderamente consensuado y coherente con el desarrollo de actitudes e inicios de pensamiento científico. Bien, con esta introducción quería presentar brevemente pues, el estudio, que es la justificación del estudio, cuyo título, por favor, la próxima, es, como pueden ver ahí, cómo promover en los niños y jóvenes el desarrollo de actitudes y pensamiento científico en la educación básica y media. Análisis de la política nacional, pues,
como lo que llamo, es demasiado grande la palabra esa, política nacional, para el desarrollo de competencias científicas. Es una forma de hablar. Y ofrecer algunos elementos que tal vez puedan contribuir a su proceso auditor. No sé qué tan cerca están ustedes de estos proyectos de desarrollo de competencias, tanto a nivel de conciencias, ONTAS, por ejemplo, o a nivel del Ministerio de Educación Nacional, Todos Aprender, 2 megaproyectos que les menciono. Pues ojalá les puedan contribuir, les puedan servir y a la vez que puedan ustedes, en el pequeño diálogo que podamos tener, retroalimentarme sobre su visión de los proyectos y programas que auditan relacionados con la temática. Como bien pueden imaginar con ese título, los propósitos de nuestro estudio son básicamente dos, la siguiente forma. Identificar, pues, cuáles han sido las acciones de política implementadas para el fomento del desarrollo de competencias científicas en la escuela básica y media. Y B, determinar qué tanto se han desarrollado estas acciones de política y qué efectos han tenido en términos de mejoramiento en la calidad de los aprendizajes, medidos en pruebas estandarizadas. Todos estos dos objetivos en los tiempos disponibles que hemos tenido desde el mes de febrero. ¿Sí? Entonces, un análisis de la documentación que hemos recopilado. Vamos al anterior. No sé si aquí está pasando algo. Bueno, para ello hemos tomado como punto de partida el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES 3582, del 27 de abril, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la competitividad y el desarrollo productivo de Colombia. Que precisamente este documento, del 29 de abril del 2009, fue diseñado, pues como saben, para incrementar la capacidad del país para identificar, generar, difundir y usar conocimiento científico y tecnológico y por esa vía generar desarrollo económico y social basado en el conocimiento. Ojalá una economía del conocimiento, lo que se pretendía. Entre las 5 grandes estrategias, vamos a la siguiente. La siguiente. Ahí está. Entre las 5 grandes estrategias para atender las 5 debilidades del sistema detectadas en aquel entonces, yo me centré en uno, que es el fortalecimiento del talento humano, y al respecto el referido documento COMPES contempló claramente que desarrollar competencias científicas desde la educación básica y media, fíjense qué palabras tan fuertes, ¿no? Se convierte, pues sí, también, pero es así, en una estrategia central de esta política. En una estrategia central de esta política, así lo decía, por lo menos nominalmente, ahí estaba en la página, pues no veo cómo está. En la diapositiva siguiente presentamos las 4 acciones concretas que se planteó en este documento esquemático para mejorar la calidad de la educación científica de la escuela básica y media. Ahí lo ven los 4 que decía ahí. Primero, pues es fortalecer las instituciones. Pues lo primero que decía era algo muy de cajón: fortalecer las instituciones educativas, logrando que los planes de estudios de los proyectos educativos institucionales tengan mayor énfasis en el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. Fortalecer el PEI. Aquí somos expertos en documentos, no crean, todos los PEIs maravillosos. Ahí sí tenemos una super abundancia. La primera acción de política fue algo muy de cajón, claro que tenemos que tener, pero la idea es que sea un PEI realista, pertinente, realizable, etcétera, etcétera. Y esa es una acción de política súper desarrollada. El segundo punto que se mencionaba ahí fue el desarrollo profesional docente. Pues parecía lógico, hay que mejorar la calidad docente, mejorar los planes de estudio, la formación inicial permanente, con metodologías que permitan transformar la manera tradicional de enseñanza de las ciencias. Y lo más valioso es que decía ahí taxativamente en el documento de COMPES, propiciando el aprendizaje por integración, por descubrimiento. Bueno, ya estaba muy out, nadie cree que descubre, pero por integración y por resolución de problemas. Yo destacaría esas 2 palabras que venía ahí. Muy importante, el aprendizaje por integración y resolución de problemas. Claro, la mayoría de los maestros dicen, ¿cómo se hace eso? El tercero es promover escenarios de innovación, desarrollando herramientas didácticas y espacios de aprendizaje que apoyen a los maestros y estudiantes en sus prácticas pedagógicas innovadoras. Y el cuarto
Y último era, pues tenemos que hacer seguimiento de todo esto. Desarrollar evaluaciones cada vez más articuladas a la medición de competencias científicas, como instrumento que permite medir y transformar la práctica pedagógica. Bueno, esta cuarta, ahí tenemos de todo. ¿Sí? Instrumentos de evaluación, o sea, yo diría que la primera, el documento teórico, los tenemos. El cuarto, muchísimo también. Evaluaciones, tengo un ejército de evaluaciones, hasta para la educación física, así sea que la escuela no tiene espacios para la educación física. La siguiente, por favor. Es decir, ahí está, mira, ¿qué hemos tenido a lo largo de estos 5 años, desde la aprobación del documento COMPES? Temas teóricos, burocráticos o bonitos, una falta de políticas para la formación y el desarrollo profesional docente. Tan solo el pasado 5 de mayo el Ministerio de Educación Nacional presentó públicamente un documento, ustedes saben. Tan solo. Esta es la acción de política más retrasada, no solo respecto al COMPES, sino si tomamos el Plan Nacional de Educación, ya hablaba que había que diseñar políticas. Esto es una de las acciones, y el Ministerio ha creado muchísimos documentos, lo que pasa es que nunca los ha hecho públicos, ha habido muchísimos problemas en sacar una política de formación de maestros. Es la acción de política, este número 2, la más retrasada. Incluso desde el 5 de mayo ya hay cartas de protestas de la Asociación de Facultades de Educación, etcétera, etcétera. Entonces pues se va a seguir en toda una dinámica de discusión. Falta de políticas para generar innovación pedagógica en la escuela. Tan solo presentado a finales del año 2013, hay un documento de políticas, pero es innovación ligada al uso de las tecnologías en la escuela. Y eso sí, el cuarto es un sistema de evaluación externa que muestra los bajos resultados, escasos avances e inequidad en el desarrollo de competencias científicas. Un sistema, en mi opinión, yo creo que está contribuyendo a dar algunos insumos de política ahora mismo, porque se han aplicado muchos instrumentos, pero poco ha servido para retroalimentar los procesos pedagógicos. Es decir, la siguiente, por favor. Hay un gran desbalance, no sé dónde está, ¿sí? Por un lado, y pocas políticas de formación docente. Pocas políticas para innovar en la escuela. Y todo el peso está puesto hacia la evaluación y lo veis en todas las acciones. Está desequilibrado la balanza. Se supondría que tendría que haber algo, pues aún respetando esto que se discutió, como ese documento interministerial del COMPES. Y bueno, por lo menos estas 4 acciones, pero ahí está sobredimensionado. Las evaluaciones siendo importantes, pero no puede ser lo único. Y los veis, hay un desbalance total. De hecho, el hecho de disponer de un sistema de evaluación de aprendizajes con pruebas externas, nacionales e internacionales de todo tipo, o de formular y difundir estándares de equidad, o de modernizar en cierta medida la gestión, tal como se plantea en el documento COMPES, el Plan Nacional de Educación, representan avances, pero claramente insuficientes. Como veremos, a la fecha existe todavía una gran distancia entre lo planteado allá, una gran distancia entre lo esperado a nivel de orientaciones curriculares, estándares de competencias básicas, y lo reflejado en las pruebas. Todavía mayores son las brechas considerando las posibilidades de innovación pedagógica. Antes de presentar brevemente cada una de estas 4 acciones de política, muy brevemente, ¿sí? Quisiera aclararles qué se espera propiciar en una escuela, en una facultad de educación, una escuela normal superior o en un proyecto de MEC o de conciencias, así sea hombres, que esté orientado para desarrollar pensamiento y actitudes científicas. Y a la vez, qué es lo que de hecho se hace en la mayoría de las instituciones. La siguiente. Vamos a la anterior, por favor. La anterior. Básicamente, lo que se espera es eso: desarrollar pensamiento científico, cuestionar y reconstruir nuestras propias teorías o explicaciones acerca del mundo natural y social a partir de preguntas. Cuestionar y reconstruir. El maestro solo lo dicta. Que se puedan formular hipótesis derivadas de nuestras teorías o explicaciones. Que se puedan diseñar experimentos que pongan a prueba nuestras hipótesis y teorías. Que se pueda argumentar con base en las evidencias o pruebas observadas, registradas o analizadas en favor o en contra. No reproducir la argumentación del maestro solamente. Que se pueda imaginar nuevas alternativas, nuevas posibilidades
posibilidades al momento de resolver un problema, de formular una hipótesis, diseñar un experimento, así sea fallidas. Todo esto significa que pensar científicamente no es reproducir los modelos de las ciencias aceptadas, sino ante todo pensar crítica y creativamente sobre el mundo, buscando explicaciones cada vez con mayor potencial, con los recursos disponibles. Además, ese círculo externo, que son los procesos de pensamiento, no es posible sin actitudes científicas. Es el pegamento que está en azul, es lo verde sin actitud, es lo que le da como especie de motor a todo ese proceso, que es ser muy curioso, preguntón. Pues a mi hijo casi le están echando al colegio por tantas preguntas, pero a la vez honesto y sincero a la hora de argumentar en favor o en contra. Desarrollar amor por la construcción del conocimiento o búsqueda de la verdad, argumentar éticamente su propio sistema de valores, contribuir al desarrollo de una emocionalidad sana que le permita una relación armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones. Ser científico es un trabajo muy frustrante. Hay muchos fallos, son malos fallos que los aciertos, hasta que un día, pregúnteselo a nuestro compañero de comisión, difícil, ¿sí? La toleración a la frustración, etcétera, etcétera. Es precisamente la integración de todos estos procesos de pensamiento, habilidades y actitudes lo que conforman las competencias científicas. En fin, integrar estos procesos de pensamiento, estas actitudes y algunos conceptos de la ciencia. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Este esquema, estas competencias científicas, la idea es que sea algo que sirva para resolver problemas y para tomar decisiones, pero de manera flexible, eficaz y con sentido en diferentes contextos. No solo en el contexto del examen de la profe, sino en el contexto del examen del otro profe, pero mejor en su vida personal, pero mejor como ciudadano, en lo social y en lo medioambiental. Sí, deben servir para resolver problemas, pero en diferentes contextos y de manera flexible y pertinente. Y también las competencias tienen varios niveles de desempeño. Pues hay como 6, como PISA, la prueba PISA, que ha escuchado aquí en la prensa, pues de 6 niveles. ¿Sí? Bien, lamentablemente, todas las investigaciones pedagógicas muestran que la enseñanza de la ciencia es más al uso en nuestras escuelas, no únicamente en nuestras escuelas de Colombia, sino en mucha parte del mundo, pero especialmente acá, no son más que una caricatura deformada del desarrollo de pensamiento y actitud científica. Vamos a la siguiente. Es decir, esto queda en el aire, digamos así. Lo que es. Siguiente. Ahí tenemos un libro escolar de principios de siglo, actualmente tiene más colores, etc. Pero la tendencia básica es que, bueno, obviamente a falta de formación de los maestros, incluso gran culpa de esto lo tienen los libros de texto, donde básicamente la tendencia generalizada es embutir desde los libros de texto, desde las explicaciones docentes con la explicación magistral, pedazos más o menos indigestos de conclusiones y resultados más aceptados por las ciencias. Esto es, el énfasis en pensamiento y actitudes científicas y valores científicos se quedan en realidad hundidos en un mare magnum de contenidos que de otra parte son fácilmente accesibles e incluso mejor explicados y adaptados a las diferentes necesidades y repetibles n veces a través de los diferentes portales de Internet. Adicional a lo anterior, los contenidos científicos que se enseñan en las escuelas se aprenden como verdades, sin sombra de duda, sin que se valore el hecho de que toda teoría tiene sus propios límites y que por supuesto todo conocimiento científico así tenga gran soporte de pruebas y elevado valor comprensivo, explicativo y o predictivo, es siempre cambiante, parcial y provisional. Son todas verdades totales para los niños, para los profesores, a copiar y a reproducir como un loro lo que el profe les dicta. En términos generales, y no lo pongas en cuestión, sino pones en cuestión la autonomía y la autoridad del profesor. Lo mismo que ocurre a nivel universitario, pues también este tema de la autonomía de cada profesor. Un nivel independiente se reproduce a pequeña escala, allá, grande, en unas etapas tan críticas e importantes en la vida de uno. Todo esto, desde luego, nada importa. Los procesos de construcción de la ciencia como práctica creativa, crítico-racional y social quedan muy eclipsados y marginados. En términos generales puede afirmarse en realidad que el propio currículo y la organización escolar de facto
no la de facto, no favorecen el desarrollo de pensamiento y actitudes científicas. Pareciera, en todo caso, un asunto de la clase de ciencias, sin que ello importe más al resto de las asignaturas. Me importa a nivel institucional. La consecuencia de todo ello refleja, en cualquier caso, un panorama, algunos dicen desalentador, pero lo tenemos que reconocer. Si no somos humildes y seguimos creyendo que todo está maravilloso, pues no se puede cambiar nada. Donde los estudiantes o bien no logran interesarse en absoluto y por tanto no aprenden casi nada de ciencias, o los que aprenden algo, aparentemente algo, especialmente contenidos, o sea, resultados, la ley de mente, listo, pero nada sobre el proceso de pensamiento científico. No les resultan significativos y por ende con gran frecuencia estos contenidos son olvidados o descartados por su sistema cognitivo, más temprano que tarde. Lo anterior se agrava con el perfil de muchos estudiantes, especialmente en las ciudades, aunque yo creo que cabe más en los campos, sobresaturados con información de fácil acceso y donde ya no ven al maestro como un intelectual de valor agregado, sino como un mero operador, con todo el respeto para los operadores, pero como un operador de un currículo, visión que se refuerza muchísimo en el decreto 1278 del 2002, donde el maestro es una especie de señor que tiene un checklist. Comentábamos en la comisión cómo está haciendo Autociencias con la categorización de los grupos, etcétera, como una especie de checklist, que si no se reúne esto y esto no puede. Lo mismo en la escuela, el maestro, salvo excepciones, por favor, estoy hablando de una gran variedad. La visión que se le impone desde ese decreto 1278 para cumplir con sus funciones es más un operador de currículum. Veamos en términos cuantitativos, esto es un poco una descripción cualitativa, pero veamos en términos cuantitativos, ya que tenemos esta batería de evaluaciones, cómo está la situación del aprendizaje de las ciencias, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. Bueno, ya les dije, pues ahí tenemos este esquema. Sí, mostremos este de aquí. Pues las diferentes pruebas externas a la escuela. Tanta prueba externa a la escuela es que los maestros ya están dejando a las escuelas de hacer sus propias evaluaciones internas. Lo deben de hacer con sus sistemas institucionales de evaluación. No, eso es lo que cuenta. No, maestro, haga su evaluación interna. Así se hace que usted salga mal el saber, demuestre que sí está desarrollando pensamiento científico. Pero no, hay como un cierto reduccionismo. Yo estoy a favor de estas pruebas, pero tienen que estar complementadas con pruebas internas. Los sistemas institucionales de evaluación. ¿Sí? Estas son pruebas macro, pruebas de competencias muy artificiales. El maestro sí puede ver si está bien formado, si realmente hay competencias. Pues en todo este sistema les voy a mencionar especialmente los que han tenido más eco y que tienen mucho más tradición, que son las pruebas PISA. ¿Sí, no? No puedo por razones de tiempo analizar toda la amplia información disponible de estas pruebas de evaluación, que son una de las mejor diseñadas y reconocidas del mundo por estar claramente orientado para identificar aquellos países que están formando jóvenes estudiantes para participar y generar una economía no basada en la simple extracción y uso de recursos naturales, sino ante todo países que pueden sentar las bases educativas para generar competencias científicas que permitan resolver problemas complejos, innovar y generar valor agregado. Esto es la economía del conocimiento. Si a usted le importa la economía del conocimiento, le tiene que importar las pruebas PISA. También es legítimo decir que a mí no me importa ni vereda, etcétera, etcétera, tenemos estamos en otras fases. ¿Sí? Pero si le importa este tipo de economías, competir en el mundo como está ahora mismo, tendría que prestar importancia. Estas pruebas PISA, para los que no lo conocen, se aplican a las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, tomando una muestra representativa de la población de estudiantes de 15 años, es decir, los que están a punto de salir del sistema. Por cierto, ya saben ustedes que están muy jovencitos aquí en Colombia, del sistema de educación básica y media. Y cómo orientarles a su carrera ya es otra problemática y reto importante. Cada 3 años, el énfasis de esta prueba cambia, sin dejar de lado las otras 2 áreas. Colombia ha participado desde el 2006, aunque hay países que han participado desde antes. O sea que, y en el 2006 la prueba su énfasis fue en ciencias, en el
2009 lenguaje, ahora recientemente en 2012 fue matemáticas, pero siempre se evalúa de todo, ¿sí? Estas tres áreas. O sea que Colombia ha participado en los últimos 8 años en un ciclo completo de PISA, que se adapta y cambia la prueba y tal. Pero vamos a ver que todos estos resultados y la evolución de los resultados ha puesto de manifiesto que no ha habido cambios sustanciales desde el 2006 y que hay problemas, bueno, para que se implementen las políticas y cambios en la educación mínimo 20 años, pero bueno, hablemos de estos 8 años. Estos resultados, desde luego, ilustran vacíos referidos a la implementación de políticas integrales y sistémicas de formación y desarrollo profesional docente a lo largo de los últimos años. De hecho, el resultado de un ciclo PISA es el producto de situaciones causadas desde años atrás. Por ejemplo, los resultados presentados en 2012 empezaron a generarse al menos 15 años antes. Para empezar, porque la mitad de ellos ni siquiera entraban al preescolar. ¿Sí? El 50% de los niños de la muestra PISA no están en el preescolar. Y eso se nota frente a aquellos de la muestra que sí cursaron preescolar, tienen mejores desempeños. Lo vamos a ver enseguida. Pero antes de entrar en eso, para un poco describir la problemática, vamos a la siguiente. Vamos a tratar de resolver todas esas preguntas. Bueno, PISA, evidentemente hay países que con lo que les acabo de decir, es decir, si les importa la economía del conocimiento y si les importa la educación, pues le pagan bolas a tener políticas sostenidas. Claro, Colombia no es lo mismo que Singapur, claro. ¿Sí? En algunas zonas del Chocó eran parecidos a Singapur, de todas maneras, hace 40 años. Fíjense, el billete de $2 que está ahí, la moneda de mayor circulación en Latinoamérica y en España. Toda la culpa de España también. Bueno, nos gusta mucho la historia y hacia atrás, nuestros próceres de la independencia. Al dorso de su billete de $2 hay que estar el maestro y sus alumnos, y ahí abajo dice no lo convert education. El valor de la educación para el desarrollo de las naciones es algo que se valora, circula en la propia moneda, ¿sí? Solo un ejemplo, ¿sí? Evidentemente hay contextos diferentes, pero uno se sorprendería como lo que era Singapur hace 30 o 40 años. Pues bien, es la foto de Tutunén con Chocó, en fin, algunas zonas. Veamos un primer dato, analicemos, piensen esto. Esto no se ha divulgado casi en la prensa, porque todos hablan de rankings de puestos, pero esto me parece espeluznante y hay que reconocerlo. Casi el 50% de los jóvenes colombianos, chicos y chicas, de la muestra PISA no cree que el esfuerzo que hacen en la escuela para aprender contribuye para insertarse en el mundo laboral. Eso no sirve. El 50%. ¿Con qué ganas estudia uno? Es como la conclusión a la que han llegado. Se trata de un factor, somos récord en eso, somos récord porque en el promedio OCDE el 99,76% creen que su esfuerzo vale para su futuro profesional. ¿Sí esto? Este factor actitudinal es totalmente crítico y actúa como un círculo vicioso, que es tanto consecuencia de la falta de calidad educativa como causa a su vez que contribuye a frenar el propio proceso de aprendizaje. ¿Qué dirían los que desertaron? Estos son los que han aguantado. No estoy hablando del caso de deserción. Cuando un niño o un joven considera que el esfuerzo en la escuela no sirve o no vale la pena, bien sea para la vida o por el trabajo, significa que pierde sentido la escuela. Y ello debería ser motivo de profunda reflexión por parte de la comunidad educativa. Yo no sé si llegar al extremo, como hizo Obama en un colegio de, no sé si fue de Boston, donde sistemáticamente todos los niños siempre se suspendían matemáticas. Como, o sea, solo sobrevivían a ser profesor de matemáticas el 8%. ¿Qué hizo? Echamos a todos. De verdad, porque sistemáticamente se está en eso. ¿Sí? Lo cual generó muchísima polémica con sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre, sistemáticamente, nadie pasa matemáticas. Seguramente mucha razón tienen estos jóvenes, por cuanto de hecho, a juntar con los resultados de las pruebas PISA, se subraya que nuestra educación básica y media no está dedicada a lo esencial. Esto es a desarrollar competencias básicas relevantes, de acuerdo a ese esquema, y claves para ser, pensar y convivir, orientados a resolver problemas de la vida cotidiana.
y para seguir aprendiendo. Esta actitud positiva es prerequisito para cualquier aprendizaje. Es decir, si asistan el 50%, pues no me extraña su interés. Y los profesores, si fueran autocríticos, hasta qué punto ellos dicen en el fondo de su corazón, si esa raíz cuadrada insistente les va a determinar sus procesos de pensamiento. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el puntaje promedio? Es algo muy artificial el puntaje promedio, pero bueno. Pero esto nos sirve para ilustrar un poco, pues en la tercera columna, voy a poner las gafas, ahí está ciencias, las matemáticas y el lenguaje también. Pero estos datos lo que significa, no se mareen con eso, que 399 puntos para la competencia científica en Colombia significa que nuestros quinceañeros tienen un año de escolarización menos que sus pares de Chile, 2,5 respecto a Estados Unidos, 3 años respecto de Australia, 4 años respecto a Hong Kong y más de 4 años y medio respecto a Shanghái, China. Claro, donde se lo pasan estudiando por la noche en escuelas adicionales con los abuelos encima y todo, y el único niño está ahí detrás de estudios. En realidad son distancias muy grandes, pero es el mundo con el que se va a competir, ¿no? Sí, así es el mundo. En realidad son distancias muy grandes en los aprendizajes de los estudiantes quinceañeros próximos a acceder al mercado laboral. Y algunos de ellos a la educación superior, en el marco de un mundo cada vez más interconectado, complejo y competitivo, con esas fieras legal. Bueno, la evolución de los resultados. La siguiente. Mire, Colombia, así, en este esquema, que se tomaron la molestia de poner los países latinoamericanos, España y creo que Hispano, Iberoamérica, Portugal está ahí, bueno, países, digamos, iberoamericanos, la evolución desde 2000, que es cuando empezó PISA, y sigue sistemáticamente cada 3 años saliendo de evaluación. Aquí está Colombia, este moradito de acá, es Colombia. ¿Sí? Entonces, aunque tengan bajos resultados, aquí lo importante es tratar de mejorar, ¿no? Entonces, del 2006 a los resultados del 2009, hay un ascenso, hay una euforia tremenda. Aumentó significativamente en las 3 áreas evaluadas. Pero aquí vuelve a bajar, del 2009 al 2012. Vuelve a bajar casi a los mismos niveles del 2006. En puntaje promedio. Estos personas que les gusta discutir política en base a esto. Entonces, otros países han subido sistemáticamente. Por ejemplo, Brasil es muy interesante, aunque no tiene muy buenos resultados. ¿Cuál es Brasil? Este amarillo es Brasil. Básicamente tiene una tendencia a subir. Este es el esquema de ciencias, pero en matemáticas, lenguaje y ciencias sube. El caso es que en el 2012 está bastante mejor a como estaba en el 2000, pero Colombia vuelve. No a unos niveles tan bajos. En ciencias y matemáticas está estancado. En lectura ha aumentado 3 puntos. Un poquito mejor en lectura. ¿Sí? Pero países como Perú, que están criticados, qué malo. No, Perú ha hecho una política de cobertura berraca, metiendo gente en la escuela, pero en cambio van aumentando en sus resultados. O sea, esto se utiliza un poco para que a veces pues, el ministerio dice, pues, ay no, es que tenemos cobertura y nuestros resultados bajan. Bueno, algo, pero es un falso dilema, en cierta medida. Hay países como Brasil y Perú, así sea que Perú está muchísimo peor, trabajan cobertura y calidad y a la vez aumentan. ¿Sí? No voy a entrar en los otros casos, Argentina va pique para abajo. Sigamos al siguiente. Este sí les quería mencionar, que se refiere a las competencias científicas propiamente. Esas son las 6 escalas de PISA. En el nivel 1 o debajo del 1 están el 56% de los estudiantes. 56% de los quinceañeros, de los chicos y chicas, de los adolescentes. Están debajo del mínimo en cuanto a su comprensión o uso de conocimientos de la ciencia. Esa es la muestra PISA. Estos no son los que han desertado, los que han aguantado hasta los 15 años. Para
debajo del mínimo en cuanto a su comprensión o uso de conocimientos de la ciencia para identificar preguntas, explicar fenómenos científicos, extraer conclusiones basadas en pruebas, su comprensión de cómo la ciencia y tecnología modifican el entorno material, intelectual y cultural, al igual que su disposición para participar como ciudadanos en temas relacionados con la ciencia. Según PISA, si le importa a usted la economía del conocimiento, estos estudiantes no podrán desempeñarse para las actividades que exige la vida contemporánea del siglo XXI. Si es que lo requiere, no sé. Habrá zonas, pero yo creo que en general el país sí lo requiere. El 31% está en el nivel 2, o sea, el nivel mínimo, el 31%. Pero el 56% en el grueso, para nada están. El 13% está en los niveles 3 y 4. Y también, así sea que nos creamos que hay unos supercolegios acá, el 0% está en los niveles 5 y 6, donde el estudiante demuestra tener el potencial para resolver problemas de alta complejidad cognitiva, científica y otras. Esto me consuela porque no tengo que gastarme tanta plata. Pero ninguno está en los niveles 5 y 6 de alta complejidad. Pero lo interesante es comparar la siguiente. Piensen. Aquí está Colombia. ¿Sí? De esta raya roja para la izquierda están en lo mínimo. No lo mínimo, por debajo de lo mínimo, disculpen. Todo esto porcentaje de alumnos en los diferentes países debajo del mínimo en sus competencias científicas, según PISA. ¿Sí? Fíjense qué porcentaje están por encima aquí en estos países de acá. ¿Sí? Y son los que van a ir a la universidad, son los que van a graduarse, son los que van a investigar, son los que van a, se supone, a crear conocimiento de valor agregado, no los que van a simplemente a extraer materiales del campo. Fíjense, esta comparativa es muy interesante. ¿Lo ven? Shanghái, Corea, Finlandia, Polonia, Canadá, España, bueno, España está en el promedio OCDE, pero por lo menos estos de arriba, esto no es toda la lista, son 40, es que no me cabe en la transparencia por los 40. Son, digamos, un bloque de arriba, que es lo super, y aquí es el medio, ¿sí? Y aquí los que están súper abajo, ¿sí? También todas estas pruebas nos muestran las grandes brechas de inequidad. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Y que, por supuesto, bueno, yo creo que, bueno, todas las políticas tienen que entender, políticas públicas en educación a reducir las brechas de inequidad, etcétera, etcétera. Sí, vamos a la siguiente. Brechas que son económicas, donde es clarísimo, aunque en el informe del MEN no lo dejó tan claro esto, porque el MEN también presentó un informe sobre las pruebas PISA, pero evidentemente estudiar en el Chocó, aquí, o en el Chicó, aunque cambie una sola letra, no es exactamente lo mismo. Sí, es decir, el nivel socioeconómico de los estudiantes, hay una diferencia. No sé si es el Chocó o esta foto donde es, o Caquetá, en fin, si se ve que es tierra caliente, obviamente. Lo otro es tierra fría, ¿no? Aquí es el gimnasio Horacio Forno. Hay una diferencia de puntajes de 87 puntos equivalentes a 2 años de escolaridad. ¿Sí? Pero aún si tú estudias en los 400 colegios privados, solo hay 400 colegios privados que tienen unos puntajes relativamente buenos, pero son muy mediocres, de 55 puntos, pero saber. ¿Sí? Hay muchos más colegios privados, por supuesto. Solo hay un grupo de 400 que dicen que son los mejores, pero no crean ustedes en las pruebas, en los resultados de pruebas, saber que el promedio hay de esos 400 colegios está un poquito, 55 puntos sobre 100. El nivel socioeconómico, para algunos, aquí hay cierta polémica, es absolutamente determinante. Yo me imagino que el nivel económico, cuando uno está en una situación de extrema pobreza, continuo estrés o tensión económica y familiar, producto de la pobreza y necesidad de supervivencia, desde luego, pues como salió en un artículo de la revista Science recientemente, una de las más prestigiosas,
desvía y consume la atención de recursos cognitivos, algo que parece como de sentido común, ¿no? ¿Cómo va a pensar uno si estás en un continuo estrés buscando alimento, tratando de revender y vender, como ocurre en tantas partes del país? Impide focalizarte debidamente en otras tareas, como las académicas. Es importante resaltar que las funciones cognitivas, para que puedan ser adecuadamente desplegadas, requieren, entre otras cuestiones, de un entorno con las necesidades básicas satisfechas, sin violencia, relativamente estable y seguro. ¿Qué les va a decir a ellos? Aprender a pensar científicamente, desarrollar actitudes como la curiosidad, la pasión por conocimiento y la capacidad de toma de decisiones en contextos de serias carencias materiales y afectivas, corrupción y otras formas de violencia, constituye un enorme desafío para el país. ¿Sí? Bueno, sí, eso ya lo sabemos. No sé, yo creo que es un artículo de Mani en Science, en la revista Science. Nietzsche no se piensa igual que en una choza hoy. No sé si fue Nietzsche o quién, pero en los diferentes escenarios no es lo mismo desarrollo de pensamiento. No obstante lo anterior, les quiero mostrar lo siguiente. Para que no echemos toda la culpa al ambiente socioeconómico, ¡ay, qué difícil, qué pobre vivimos y todo! Pues claro, hay condiciones extremas, desde luego, y son justificables. Pero países como Vietnam, que acaban de participar en PISA, y no, me imagino las selvas intertropicales de Vietnam, yo no he estado. Pero hay ciertas condiciones socioeconómicas parecidas, digamos, por lo menos en las áreas rurales. Pero en cambio, Colombia, que estos niveles socioeconómicos de los muchachos, de las familias de los muchachos, esos son el desempeño de las pruebas, aquí está Colombia, pero Vietnam está aquí arriba, es decir, tiene muchísimo mejores resultados, está en el promedio. Pero sus condiciones económicas, por lo menos en las zonas rurales, no son nada buenas. Y también lo pasan mal, no es que seamos los únicos. Hombre, Vietnam es un país afortunado como Colombia, que tiene bastantes recursos, etcétera, etcétera. Pero tiene buenos resultados. Y eso lo explican por la pedagogía, por la manera en que el maestro trata y trabaja con sus estudiantes. Es completamente diferente. Así sea Vietnam, que acaba de entrar en las pruebas. O sea, está ganando Vietnam. Ganando, perdona, no es una competencia. ¿Sí? Pero en cualquier caso, para competir con ellos, según sus competencias científicas en PISA, van a estar mejores. Lo socioeconómico no es lo único. No se puede, digamos, simplemente tachar de esa manera. Sí, vamos a la siguiente. En la inequidad, las pruebas PISA, esto ya lo mencioné, del total de estudiantes colombianos que presentaron las pruebas PISA en el año 2012, solamente el 53% reportó haber asistido a preescolar, un año menos. Es decir, la hipótesis que se maneja aquí es que, y es algo absolutamente lógico, la mayor parte del desarrollo cognitivo y socioafectivo, de crecimiento neuronal, de interconexiones, ocurre pues en la etapa preescolar. Si no han llegado al preescolar, si no ha habido preescolar allá, si los papás no han podido pagar el preescolar, ¿sí? Quedan marcados. Influye. Si algo tenía de impresionante la ley 115 es que profundizó mucho en el tema del preescolar, que no lo hemos podido cumplir. Hablaba de 3 años de preescolar. Apenas estamos tratando de cumplir con 1 año de preescolar. Una deuda pendiente. ¿Sí? Tengo varios datos sobre el preescolar que no les quiero cansar. Pero es un tema que no puede ser aplazado más. El tema de garantizar el preescolar a todos los colombianos en el marco de una política de primera infancia, incluso los otros 2 años anteriores que se supone que debería tener según la ley 115. Diferencias de género. Vamos a la siguiente. Si les parece, los varones tienen, bueno, me había puesto los mejores, son los menos malos rendimientos en ciencias y matemáticas. Es decir, los varones, de toda la lista de los 60 países que participaron en la última prueba PISA, la mayor diferencia entre sexos, entre géneros, ocurre en Colombia. Además que los resultados son bajos en ambos casos. Pero en matemáticas y en ciencias, la mayor diferencia de puntaje ocurre en ciencias, pues, entre hombres y mujeres.
Eso ya no le importa para nada. Es la expectativa frente a la señora, ¿no? Más que propiamente la mujer, evidentemente. Así se explica, eso no ocurre en otros países. ¿Sí? Que eso no sirve para las matemáticas o para las ciencias. ¿Sí? Una expectativa más que nada. O una autoimagen, tal vez. Pero en lectura, la diferencia es mínima entre hombres y mujeres. Al contrario, es la menor brecha de todos. Sí, en lectura, algo ha avanzado Colombia, se supone, tanto en equidad como en mejoramiento en las pruebas PISA. Hay cambios significativos. En matemáticas y ciencias estamos estancados y parece que aumentan las diferencias. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, todo esto está bien, pero ¿en qué falla? Pues ya les dije antes en qué estamos fallando, ¿sí? Y si está verdaderamente sirviendo todas estas pruebas, porque realmente PISA no se socializa bien, no se comunica bien a las escuelas, es más como un regaño. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de positivo de esto? Porque detrás de PISA hay muchísima pedagogía, no solo es una evaluación estandarizada como para decir lo mejor que vamos a la siguiente. Colombia, como les gustaban tanto las pruebas estandarizadas de evaluación, se metió en otra prueba que se llama la prueba de resolución de problemas. Ya no en matemáticas, en ciencias y en lenguaje, se llama la prueba de resolución creativa de problemas, que llamaban PISA tecnocotidianos. Algunos son problemas en computador, otros son problemas de lápiz y papel, pero se supone que son cotidianos. ¿Sí? Y participaron un montón de países. Pues Colombia como país tiene el más bajo puntaje en su problem solving performance, en su capacidad de resolver problemas genéricas, que obviamente requiere lectura, requiere algo de matemáticas, requiere algo de ciencias. ¿Sí? En esta prueba que se hizo también el año pasado, vamos a la siguiente. Fíjense, para resolver un problema mínimo tienes que comprender el problema, tienes que argumentar sobre el problema y luego proponer una solución. Pues ellos tienen pruebas que son más interpretativas, otras argumentativas, otras más propositivas, tienen situaciones polémicas con diferente nivel de complejidad. Y comparando todos los países, vieron clarísimamente que Colombia, vamos al siguiente, somos propositivos, unos echados para adelante, total, para decirlo así en nuestra terminología popular. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo a las pruebas, mucho de ensayo y error, siguiendo adelante, hagámosle. Y le paramos muy pocas bolas a la interpretación. Vamos a leer bien esto, vamos a analizar esto. ¿Qué información hay en el problema que me sirve para resolver? ¿Qué información es irrelevante en el problema y sobre el Vamos a argumentar sobre eso. No, un poco de operativismo y reflexivo. ¿Sí? Fuertísimo. Pero es un problema de la pedagogía, porque somos muy instruccionales. Haga así, ya, punto. No, es que lo más importante son las primeras fases en la resolución del problema para resolver el problema. Es un problema pedagógico también. Pedagógico, de fondo. Y eso lo demuestra muy bien PISA en esta prueba de resolución genérica de problemas. ¿Saben qué tipo de problemas resuelve mejor la X población? ¿Y cuáles requieren? Decir, ay, pasito, espera, no voy a caer en la trampa, ¿no? Interprete, argumente, proponga. Vamos a la siguiente. Es decir, lo que se recomienda, y vuelvo al documento COMPES, eran pedagogías que ellos hablan de aprendizaje por indagación. Llamémosles por investigación, a partir de situaciones problemáticas, a partir de problemas, a partir de casos, juegos, proyectos. Pedagogías problemáticas en sentido amplio. ¿Sí? ¿Sí? Lo cual es bastante complejo. No pedagogías instruccionales o algunas clases instruccionales. Cuando ya no los aguantas a los niños, póngales una película, ¿listo? Pero una pedagogía problemática en la mayor parte de sus formas. Vamos a la siguiente. Esta es la acción de política más desarrollada. O sea que evaluaciones hay por toneladas. La menos desarrollada, ¿sí?, del que voy a hablar muy poquito porque hay poco sobre la que hablar, es la política de formación docente, para la profesionalización docente. ¿Sí? Esto ya estaba contemplado en el Plan Nacional Decenal de Educación. Me imagino que ustedes, si quieren fijar, el único referente que tenemos ahí es ese plan que dice 2006-2016, cuando fue creado casi en el 2008.
Pero bueno, había que cumplir con el requisito, 2006, 2016, ahora se va a crear otro. Pero es donde el Ministerio de Educación, en mi opinión, ha tenido mayores retrasos, mayores, tremendas. Todos estos contratos, 2006, no sé si son sustanciosos o no, pero una y otra vez, pues si soy malévolo voy a decir refinanciados, pero no, es decir, son con diferentes equipos, cada vez. En 2006 sacaron un documento, pero no fue publicado. Otro 2008, no fue publicado, y discusiones con los maestros. En el 2012, otro con discusiones y discusiones. ¿Está? Finalmente, con muchos años de retraso, se publicó un documento, que es la siguiente: el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política. Eso es el 5 de mayo. Después, o sea, hay toneladas de documentos ahí dentro en los archivos también. Todo está. Y se supone que este está trabajado sobre los anteriores. No voy a entrar en esto, pero muchos insumos para este documento vienen del análisis de la abundante información. Pues si bien todas esas evaluaciones yo creo que ha servido poco para retroalimentar las prácticas pedagógicas, pero sí esas evaluaciones sí dan algunos elementos para toma de decisiones políticas. No para un diseño de lo político, pero para alguna toma de decisiones. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, la Fundación Compartir es un informe con una visión muy economicista, de la economía de la educación, digámoslo así. ¿Sí? Pero bueno, es válido, por supuesto, y es desde esa perspectiva que se hace. Comparó cómo es la formación docente en todos esos países de elevado desempeño, en Finlandia, ¿en qué más? En China, Shanghái, todos esos listas altos, Ontario, una parte de Canadá que parece que les va muy bien, ¿sí? Y los comparó con qué es lo que permite nuestro estatuto 1278, al cual está afiliado el 30% de los maestros. 60 está en un estatuto antiguo que ni siquiera son evaluados, pero bueno, ese 1278, ¿sí? Que se supone que es un avance respecto al anterior, comparando ese estatuto aquí con el Colombia de facto, lo que está en naranja. Si lo comparamos con el promedio de lo que ocurre en todos estos países, el estudio compara con cada uno de los países. ¿Sí? Estamos fatal en formación previa de servicio, formación inicial. En selección y retención estamos bien. En evaluación para el mejoramiento muy mal. Teóricamente el documento 1278 está bien, pero según ellos, nada de eso se pone en práctica. Es lo que diga el rector y punto la evaluación. No se hace una evaluación adecuada ya dentro. ¿Sí? La formación civil. Ellos han podido comparar, no puedo entrar en cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero identificando en aquellos países de alto puntaje, ahondaron en sus sistemas educativos. Por ejemplo, una recomendación que han dado, pero genera mucha polémica, porque esto está hecho también desde una visión más empresarial, digamos así, con un enfoque, ¿vale? Es que bueno, hay que becar a los mejores estudiantes para que entren a los mejores programas. Todos los de la universidad pública dicen, pero ¿cómo si solo becar? Que hay de fortalecer la educación pública para que puedan acceder. ¿No leyeron el último informe de la Contraloría sobre el estado lamentable que estamos? Y las transferencias que nos han dado. Para fortalecer la educación pública y no dan becas para que ellos elijan. Sí. Y hay una discusión en este momento, ¿no? Sobre muchos elementos de esta política. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, estos datos de pruebas Saber Pro y todo esto permitieron a los que hicieron este estudio identificar que precisamente, contrario a lo que ocurre en todo el resto de los países estos de alto desempeño, los bachilleres que tienen peores resultados en pruebas Saber 11 son los que preferentemente ingresan a las licenciaturas. ¿Sí? Aquí es como, pobrecito, no pudo ser abogado, pues en Finlandia logró ser maestro, le pagan fenómeno, y 3 meses de vacaciones, 2 y medio. Es un esfuerzo, al contrario, van los que, al contrario, ¿sí? ¿Cómo vamos a estimular esa política? ¿Cómo vamos a hacer invertir esto? En el campo, claro, acceden a las escuelas normales superiores porque es la única posibilidad, en muchos casos, que no podrían entrar a otra carrera. ¿Sí? Por supuesto hay gente que entra por vocación, pero en realidad, con estos resultados, y además, cuando vienen los del ministerio, los del IFES, a las facultades de educación y nos aplican las pruebas Saber Pro, pues ahí salimos todos fatal, muy mal parados. El Saber Pro, en los módulos genéricos, Saber Pro, ¿sí? Los antiguos, pues, los nuevos se caen.
¿sí? Cuando llegan a las facultades de educación, en los módulos, en 3 de los 4 módulos genéricos de Saber Pro, las facultades de educación, los programas salen mucho peor aún que el resto, que los otros. Pues claro, la materia prima que entra, disculpa que los llame así a los estudiantes, pues bueno, están bastante en rojo, ¿sí? Y bueno, y así, los programas. También el Ministerio por fin acaba de sacar unos lineamientos de calidad para los programas. Por el propio 5 de mayo salieron esos lineamientos. Vamos al siguiente. En definitiva, esto es lo que yo les quería mostrar, el gran desbalance de las políticas a lo largo, desde que se formuló el documento COMPES, y no digamos desde el Plan Nacional de Educación, todo ha sido evaluaciones externas, ¿sí? ¿Sí? Nacionales e internacionales, que creo que aportan información, pero de pronto, ¿sí? Pero no ha sido, aunque hay un ICFES interactivo, pero ¿hasta qué punto se usa eso pedagógicamente, el ICFES interactivo? Quiero preguntar si hay alguien acá, de manera ¿hasta qué punto eso se está realmente usando en las escuelas realmente? O puedan extraer información pedagógica de allá. Abundantes PIs teóricos, pero muy poco, las menos desarrolladas, las políticas de formación docente, integrales, si se quiere, y ni hablar de políticas para la innovación pedagógica, ¿sí? Apoyado con TICS, que eso sí fue publicado en el 2013, que apenas se está socializando en este momento. Hay unos lineamientos de integración de TICS a las prácticas pedagógicas. Sigamos. Solo mencionar 2 programas concretos, que realmente, en mi opinión, este de Todos Aprender ha sido un salto cualitativo respecto a lo que venía haciendo el MEN. El MEN, anteriormente, así sea que las pruebas tenía un portafolio amplio de proyectos para el desarrollo de competencias, entre ellas, pero muy dispersos, había proyectos de todo tipo, unos jardines botánicos de Mutis, otros no sé qué, de la historia, había un montón de proyectos, una dispersión grande, interesantes. Entonces el MEN ha dicho, nada de eso, hagamos un megaproyecto de mejoramiento de la calidad, que es Todos Aprender, y poner a los maestros bien evaluados, ¿sí?, a ser tutores de sus pares. Y eso ha sido un paso único, histórico, porque la capacitación ya no solo, claro, hay un seguimiento desde las universidades, pero se pone entre pares a discutir sobre matemáticas y lenguaje, que yo estoy seguro que las pruebas van a subir, ¿sí? Estoy seguro, y en ciencias también, así sea matemáticas y lenguaje, subirán, yo tengo cierta confianza, ¿sí? ¿Sí? Si eso no funciona, porque además se fueron a las escuelas más difíciles del país, donde nadie quiere trabajar. Entonces, si eso no funciona allá, en ese momento, claro, solución de fondo son las facultades de educación, las escuelas normales, pero para no desatender esas escuelas donde están llegando en las situaciones de absoluto, mejor dicho, el barro le hunde, no sé lo que va a poder funcionar. Los políticos incluso están diciendo, no, yo voy a prometer que vamos a extender este programa para ciencias y tal. Hasta lo escuché en los debates, los pocos debates que hay de último momento. Programa Ondas, solo les quiero mencionar una cuestión que lleva mucha trayectoria. Ondas en este momento está siendo fuertemente financiado por el Fondo de Regalías. Vamos a la siguiente. Y aquí Ondas desde el 2009 en adelante se ha reestructurado. Antes era una cosa muy desvinculada de los maestros, imagínense. Sacaban a los niños, mire, pedagogía problemática, hagamos investigación con los estudiantes y las universidades, pero los sacaban del aula para hacer sus clubes de ciencias. Bueno, eso es loable. Estoy simplificando, disculpa. Pero desde el 2009 hay un proceso mucho más vinculado al maestro, donde el maestro tiene que investigar sobre sus prácticas. Para terminar, vamos a la siguiente. Este programa Ondas, imagínense, en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay 27 programas Ondas, valorados casi en 300.000 millones de pesos, que se están, pues que lo han solicitado los gobernadores, en departamentos que obviamente no tienen ninguna capacidad, digamos, científica o tecnológica propia. Y me preocupa un poco, porque si bien Ondas es un proyecto que lleva una trayectoria, y nosotros le hemos planteado bastantes preguntas a Conciencia sobre esto, no sé si llegaron o no, pero cómo están articulados a las pruebas, etcétera, etcétera. Pero todo esto
proyectos básicamente han sido, vamos a la siguiente, pues copiar y pegar lo que está en la página web, que hay muchos documentos en Conciencia, por supuesto, es un buen proyecto, pero ha sido una forma bastante, creo que rápida e inmediata de obtener recursos. 27 proyectos, y son casi, ¿qué porcentaje? Vamos al anterior. Son el 20%, el 18,8% de todos los proyectos. ¿Sí? Y yo creo que es importante con los niños desarrollar el espíritu científico, pero me parece que esto es un poquito, no sé. Quisiéramos ver cómo se va a hacer seguimiento a esos proyectos, que realmente trabajen las pedagogías problemáticas, que todos esos materiales que han puesto Conciencias ahí a disposición, con ese Ondas que lleva una trayectoria, y es un proyecto muy reconocido e importante, de todas maneras, hasta qué punto se va a usar para beneficio de desarrollo del espíritu científico de los jóvenes y niños en un montón de departamentos del país. Bueno, sin mayores, ya con eso termino. De esta manera damos inicio al conversatorio. Invitamos al público asistente a dirigir las preguntas que les hayan surgido a raíz de las exposiciones a cargo del doctor Pedro Medellín y Aurelio Usón. El informe PISA no dice que el 53% de los niños tengan 1 o menos años de preescolar. Lo que dice es que los niños que tienen al menos un año de preescolar aventajan a los que no lo tienen en 53 puntos. Por otras fuentes, en el sector social sabemos que la tasa de cobertura de preescolaridad en Colombia es más o menos del 23%. Esa es una de las impresiones que noté, pues, mirando a partir del dato del informe original. Sí, en Finlandia, si usted quiere enseñar en primero de primaria, tiene que tener una maestría. Sí. Estamos un poquito lejos de ellos. Y te quería comentar algo del doctor Pedro Medellín, que mencionó que tenemos en la SAP un presupuesto de 136.000 millones. De esos 136.000 millones, yo me quejé porque encontré en internet que 700 millones fueron revelados a los Andes para construir el doctorado en la administración pública, que fue para lo que me contrataron a mí. Entonces, ¿cómo es que una entidad rica recibe plata de la pobre? Entonces yo mandé a llamar a un directivo de Washington, de la American University, que fue la que recibió la plata, y me dijo, no fue el gobierno que me lo dio, fue la SAP. Entonces, ¿cómo es que la SAP está regalando plata? La SAP es una entidad más bien pobre. Y a los Andes, que son los súper ricos. Esa pregunta sí me queda inquieta y se la dejo a Pedro Medellín. Yo a acusar esa pregunta de la consejo directivo de la escuela, porque sí, me parece que hicimos un ejercicio de competencias en su momento entre los estudiantes de egresados de la Facultad de Administración y los estudiantes de la especialización en gestión pública. Y los resultados fueron muy interesantes en favor de los estudiantes de la SAP, en calidad, la comprensión de lo público, etc. Pero son de las cosas que habría que preguntar a los distintos. Tu opinión en cuanto a la política de la Universidad Nacional de focalizarse también sectorialmente. Digamos, a partir de, bueno, no tengo claridad de hace cuántos años, se crearon las sedes regionales. Hay una sede en el Amazonas, una sede en la costa Caribe, una sede, bueno, en la Orinoquía. Sí, son varias sedes que ya son sedes, ellos les llaman de presencia nacional. Sí. O sea, existen las sedes centrales que son Palmira, Medellín, Manizales y Bogotá. Entonces, digamos que el nuevo programa funciona que los estudiantes estudian el primer año en el Amazonas y de ahí van a otro programa que van a algunas sedes regionales. Digamos, mi pregunta es sobre su opinión de si debe la Universidad Nacional llegar a esos puntos, ¿sí? Es decir, Amazonas, zonas alejadas, o como usted lo mencionaba, esa pregunta me surgió a partir de que usted mencionaba una Universidad Nacional para el Caribe. Si
si debe complementarse o si no existe, digamos, de acuerdo a ese desarreglo que usted propone que debe mejorarse la propuesta de transformación orgánica, debe llegar la Universidad Nacional a cada una de esas sedes o debe buscar o una fusión o una interrelación con esas universidades de cada uno de los departamentos. Tienen todavía dificultades en el relacionamiento con la institución regional y con la sociedad regional, sí, pero tienen muy buen trabajo, han logrado hacer avances, en particular en el caso de la Amazonía, el profesor Germán Palacio está trabajando en un proyecto ambiental de gran magnitud. Ha tenido un efecto positivo en la medida que ha permitido, uno, enganchar investigadores y estudiantes hacia la región, y por el otro lado generar unos activos interesantes para que la región se quede después enseñando allí en la región. En el caso de la Amazonía, en San Andrés ha tenido mucho menos alcance, pero por las dificultades que tiene con la dirigencia política de la región de la isla, pero creo que puede ser una acción que puede ser positiva. Nosotros, digamos, en toda la exposición vemos que la ciencia es un factor, digamos, y la innovación, un factor decisivo para la práctica educativa. Entonces, ¿qué opinión le merece que el programa Todo es Aprender esté focalizado en matemáticas y español y en la básica primaria? Bueno, el Ministerio lo diseñó y en sus primeras fases, de hecho, consideraron si aplicar ciencias. ¿Sí? Y eso fue una decisión difícil, porque yo precisamente estuve en aquel entonces, estábamos dando de vueltas, empezamos, y sobre todo por matemáticas y lenguaje. ¿Sí? Indudablemente es el mismo maestro, el de primaria, generalista, y eso va a impactar en sus prácticas pedagógicas en todas las otras áreas. ¿Sí? Muchos elementos estos de aprendizaje basado en problemas están en las propias guías, y estoy seguro que en primaria, aunque no se focalizó precisamente en ciencias, creo que va también a tener un impacto sobre ciencias. Pues el mismo maestro, ¿sí? Claro, ojalá se hubiera podido también con ciencias y otros, pero hay unos limitantes de recursos. Eso ha sido una apuesta muy grande, porque de pasar a un portafolio de 1000 proyectos, que casi nos mareábamos, a un proyecto mucho más mega, fuerte, ¿sí? Pero eso ha sido el cambio. Claro, por supuesto, aquí en la secundaria, en la media, donde ya son maestros más de áreas, no iría nada mal tipo de programas de este tipo, por supuesto, ¿sí? Pues con sus mejoras, ¿sí? Evidentemente, pero bueno, no era más que una experiencia que apenas no sé cuántos años lleva ya, 2 o 3, porque eso tiene casi un año de conceptualización previa. Solamente arreglar las nóminas de unos profesores para que dejen una escuela entre otros y sean tutores de otros, eso es el lío administrativo enorme. ¿Sí? Más fácil era llamar a unos capacitadores externos y que vayan a la escuela y lo de siempre, digamos así. ¿Sí? Es un poco mis reflexiones.